habla el que sabe y sabe el que habla. Hoy volvemos a tener con nosotros a una excelente persona que precisamente nos acompaña con un tema interesante, que es el pastor Carlos Torres. Bienvenido, pastor. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de TV Jalisco. Gracias por estar aquí nuevamente. Pues sí, hoy tenemos un tema, como siempre, importante, que voy a pedirle al licenciado Flores, que aparte de abogado es psicólogo, tratemos juntos porque yo quisiera tratar el tema espiritual, pero él que vea el profesional. Vamos a tocar el tema hoy, un tema difícil, complicado, escabroso, pero que tenemos que enfrentarlo de todas las trincheras como seres humanos. Y la espiritual es una de ellas. Vamos a hablar sobre el suicidio. Adelante, licenciado Jesús. Señores, este es un acto que prevalece en las personas cuando toman una determinación, ya sea por voluntad propia o ya sea por problemas externos de su personalidad. Las causas son diversas, las causas son internas, un deterioro mental, o bien puede llegar a ser un deterioro por las conductas de quien los rodean. Así pues, cuando llega a fomentar la decisión y determinación del suicidio, bueno, el mismo infractor nos maneja conductas que no son aceptables, que son distraídas o diferente a la que habitualmente realiza. Ejemplo, el permanecer callado, ejemplo, el recluirse, esquivar a todo tipo de personas para poder, estar aislados, no comer, emborracharse a veces mucho. Y hay un sinnúmero de sintomatología que la misma persona lo hace. Y a veces la gente que estamos a un lado de ellos no lo percibimos y lo dejamos correr. Y eso es peligroso. Ustedes deben de observar tanto a sus niños, niñas, jóvenes, hermanos, padres, esposos, esposas, ¿sí? Que al cambiar una conducta hay que ver por qué la está cambiando y hacia qué inclinaciones van. Hay unas inclusive que cambian de conducta, las mujeres, y van y se refugian a un monasterio, se convierten en monjas, y bueno, también es eso, porque si no les satisface a donde están yendo, hay una depresión. ¿O cómo ve? Sí, la verdad es que muy acertadamente comenta, licenciado, ese tipo de trastornos, visto espiritualmente, es un tema que a mí en lo personal me genera, como a todos los seres humanos, mucha preocupación. Cuando un ser humano me manda un mensaje al Face y me dice: pastor, estoy tratando de suicidarme, ayúdeme, hable conmigo. Entiende uno que las causas pueden ser de muchas formas, como decía y comentaba el licenciado Jesús Flores: externas, sentimentales, económicas, laborables, sexuales. O sea, los agentes que pueden atacar una conducta de esa naturaleza humanamente pueden ser bastantes. Mas, sin embargo, nosotros espiritualmente entendemos lo que Jesucristo entendió en su peregrinar de su ministerio. Y voy a hacer mención de algunas cosas donde la conducta de los seres humanos era transformada y cambiada hasta que Jesucristo oraba por ellos. Voy a mencionar al mismo rey Saúl en conductas extrañas que tenían cambio cuando David tocaba el arpa. Pero esto no es nada más de hoy. Este problema ha existido siempre. El problema para nosotros espiritualmente es quién está actuando en la mente y en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Comentaba que en la Biblia está escrito que venía Jesús de orar con sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Andrés. Cuando lo ven llegar los discípulos, y había un hombre muy rico que le decía: maestro, ayúdame,
porque le pedí a tus apóstoles que oraran por mi hijo. Hay un demonio que lo avienta al fuego, hace escupitajos, lo golpea, lo trata de ahogar, de matar, hasta que lo deja casi muerto, pero no pudieron echarlo de él. Entonces Jesucristo respondió: gente de poca fe, ¿cuánto tiempo estaré con ustedes? Quiero decirles que esa conducta del muchacho suicida, pues nada tenía que ver con él. El muchacho no buscaba ni echarse al fuego, ni ahogarse, ni matarse, ni hacerse daño. Había un ente, hablemosle como lo hablamos espiritualmente, un demonio en él que actúa en contra de la propia voluntad del hombre para que haga cosas que no debe hacer. Hay un párrafo en la Biblia que dice: el mal que no quiero, ese hago, pero el bien que deseo, no hago. Es así la conducta del hombre. A veces, cuando hay algún ente negativo, un demonio actuando en nuestras vidas, puede actuar de muchas maneras: sexual, mental, físico, como lo vivimos con ese muchacho. ¿Qué es para nosotros el suicidio? Es lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, de ser el hombre elegido por Dios, cuando defraudó a Dios, empezó a ser atormentado por un demonio, su mente. Y la única manera que encontró de tener paz fue que viniera David, el que fue rey de Israel, tocara el arpa, porque en ese momento se iba el espíritu maligno que lo atormentaba. Queramos o no queramos creer, espiritualmente abrimos puertas en la familia, en los hijos, en los padres, en los hermanos, y cada ser humano recibe lo que va viviendo de diferente manera. A veces no entendemos que bajo un gran dolor es una puerta abierta para Satanás. Un accidente delicado, donde hay muertes y sangre, ahí está presente el demonio. Y son puertas de entrada. Una decepción terrible de un hombre o de una mujer que llega a la tristeza, que llega a la depresión, ahí es una puerta donde el demonio entra, que va a llegar hasta donde el hombre, en su infinito amor a Dios, se lo permita. Porque somos hijos de Dios, pero quien abrimos las puertas a las cosas desagradables, muchas veces somos nosotros, porque no tenemos la sabiduría para enfrentarlas. La tristeza, el dolor, las lágrimas, la depresión, sí viene tocado por un demonio, aunque realmente puede tener también problemas mentales, deficiencias. Claro que puede existir y estamos conscientes de ello. Había que ver un análisis real de la persona por la gente preparada técnicamente y científicamente para determinar si tiene un trastorno mental o no. Pero de no tenerlo, la única explicación real, espiritual, que puede existir es que abrimos una puerta y que ese demonio, aquellas gentes que lo han vivido, estarán de acuerdo conmigo, que los invita y llega a ser tanta la presión de quererse suicidar, que los lleva al suicidio. Nadie te quiere, nadie te ama, estás solo, estás arruinado, estás acabado, tu familia no te quiere, tu esposa te traiciona, tus hijos te abandonaron. Todo eso llega a la mente y nosotros decimos que son dardos del demonio, y son dardos que si no cortamos en ese momento van a seguir atacándonos fuertemente y cada vez más y más y más y más cada día de nuestra vida hasta que pueda lograr su objetivo.
No sé cuánta gente lo pueda creer, pero la gente que lo ha vivido, me gustaría que lo pusiera ahí en el video. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan real es el ataque de un demonio a la mente y al corazón de un ser humano? Nadie quiere morirse, nadie quiere matarse, nadie quiere suicidarse, nadie, estamos locos para hacerlo conscientemente. Como decía el licenciado, tiene que haber muchos agentes externos, humanos, pero también espirituales. Pero para mí, la mayoría de ellos, la bipolaridad, algunos trastornos humanos, donde el ser humano aparece normalmente hoy bien, hoy sonríe, mañana está triste, mañana vuelve a sonreír, pasado está enojado, hoy te doy un beso, hoy te golpeo. Ese tipo de cambios son de gente tocada por el demonio. He vivido casos muy cercanos de gente que viviendo a la casa de un servidor, tocando y cantando música cristiana, ha venido la persona que vive al lado de mi casa a tocarme en la puerta a decir: vecino, estaba intentando suicidarme cuando escuché su música y sus canciones, y algo me detuvo y ya no pude hacerlo. Hoy, gracias a Dios, esa mujer vive y vive para sus hijos. Pero en mi caso como pastor, puedo decirles que es muy real el tema del suicidio influenciado por demonios reales y verdaderos que habitan en los cuerpos de los seres humanos. Aunque no lo queramos entender, aunque digamos que es una vacilada, aunque digamos que es una broma, señores, eso es real. Y si usted no tiene cuidado con la puerta de su corazón, de su enojo, porque el enojo excesivo también abre puertas, dice la palabra, que no se ponga el día, porque tu enojo se vuelve pecado. Si tú sigues enojado todo el día y toda la noche, ya abriste una puerta al demonio. No tienes por qué tener ese enojo no viene de Dios. Así lo vemos, o así lo ve este pequeño servidor de Dios, que le ha tocado vivir temas con gente que lo busca, buscando apoyo espiritual, una palabra de aliento, algo que les permita la luz para entender que ellos no desean eso y están buscando salir de una lucha interna dentro de su cuerpo y alma y corazón, que solamente Jesucristo puede librarlos con la sangre preciosa que entregó en la cruz por nosotros. No sé cómo vea, licenciado. Sí, definitivamente, nada más que te voy a hacer un chascarrillo ahorita, como lo dicen las causas del suicidio. Hay que ver si ya comió. ¿Cómo se ponen las personas cuando no comen? No, muy enojadas. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y cometen cada error fatal. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Hay veces que precisamente la desesperación, el no tener los medios suficientes para poder solventar los gastos de la familia, ese es otro factor muy importante. Y aquí, como tú dices, puede ser un demonio, van y buscan trabajo, tocan puertas y se las niegan, no les abren, etcétera, etcétera. Entonces son parte de lo que está evolucionando, de lo que está diciendo. Pero aquí la pregunta sería, el que comete suicidio, ¿cobarde o valiente? Hijo, yo creo que lo tocábamos usted y yo, licenciado, hace unos momentos. Pues la verdad es que yo siempre he creído que se ocupa mucho valor. Y más valor para atentar contra ti que atentar contra otro. He escuchado también mucho que es un acto de cobardía. Viéndolo técnicamente pudiera ser así. O sea, voy a rehuir de mis compromisos, de mis responsabilidades, voy a dejarle la bronca, dicho así coloquialmente, a mi familia, madre, esposa, hijos, y yo me salgo de la realidad y acabo con ella. Visto así pudiera ser cobardía. Visto un acto. Pero, por ejemplo, hay madres que se han suicidado porque no tienen el medio para sostener a sus hijos y les duele mucho que los niños estén sufriendo de hambre. Aunque a veces una prefieren primero matarlos y luego se matan a ellas. Y al final de cuentas no se matan, ¿eh? Por ejemplo, ese caso que comenta el licenciado de
La madre que se mata porque no tiene para darles de comer. Pues yo siempre lo he pensado así. No puedo entender una madre que se mata por darle de comer a sus hijos. Si sabe que muriéndose ellos menos tendrán que comer. O sea, los dejan en el total desamparo. Ese es ahí donde a veces no encuentro la razón lógica de los actos que hacemos. Bueno, es que te voy a decir, mucha gente, por ejemplo, yo que conozco mucha gente pobre, y lo que dicen, ya muerto, como quiera, tiren mi cuerpo. Ahí enrollanlo en un petate. ¿Sí? No, O sea, estoy de acuerdo. fíjate cómo son. Cuando el término petate, bueno, es por el tiempo de la revolución, que los mataban y los envolvían en petates para poderlos sepultar, ¿sí? Por eso dicen, ya se petateó. Pero es la realidad, muchas familias dicen, es que no tengo y pues mejor prefiero morirme. Y yo sé que los van a recoger, va a ser mi hermana, mi hermano, o inclusive el mismo gobierno. O sea, tienen ellos, fíjate cómo son las cosas, quieren morirse y están dando una solución a su problema. Pero es donde voy, o sea, realmente yo es lo que pienso, nunca van a resolver el problema de esa manera, o sea, No, es que están resolviendo el problema. de ellos. No, de los niños. Pero como yo estoy diciendo, bueno, pues inténtalo tú, ve con el DIF, a ver qué te dicen, ve con tu familia, ¿sí me explico? O sea, si tienes un camino, ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué quieres irte por la puerta más cortita que es el suicidio? Es que por eso no voy, o sea, yo a veces he pensado, realmente a veces ni la familia se hace cargo de ellos, y desgraciadamente si cae en el gobierno, pues tampoco es algo muy amable, y desgraciadamente a veces tampoco es lo mejor. A lo mejor comerán, a lo mejor no lo sé, pero la experiencia y la vivencia personal es que en muchos de esos lugares donde los niños llegan, por muy bonito que esté, desgraciadamente el trato no es el correcto y les va a faltar algo que sí tenían, el amor de la mamá. Es que el amor de la madre es muy fuerte, al igual que el amor del padre, aunque el padre desmerece porque va y sale y pues quien se queda más tiempo con los hijos es la madre, ¿me entiendes? Pero sí, como tú dices asertivamente, van a un orfanatorio y por eso dice orfanatorio, falta de padre y madre. Y llega la institución a quererlos imponer con una educación firme, estricta y que avance. Pero va a ser esto a través de traumas, de tratos malos, de no poder comer lo que ellos quieran, sino lo que les están dando nada más. No van a querer estudiar más que lo que les están dando del estudio. No se van a poder poner otra ropa más que la que les pongan ahí. ¿Me entiendes? O sea, cambia completamente el mundo de los niños. Y eso es una consecuencia de las personas que cometen suicidio, porque ellos no ven, ellos ven solucionar el problema, ¿sí? El problema general, pero no el particular. Y esa rebeldía que con los niños crecen, desgraciadamente también abre puertas, porque están inconformes con la vida, con Dios, están inconformes con lo que han vivido. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué mi mamá se murió? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué nos abandonó? O sea, ¿el suicidio tiene causas humanas? Sí, estoy de acuerdo. Científicas también, mentales también, económicas también, pero también tiene motivos y principios fundamentales del problema espiritual que nace desde la familia, del crecimiento, del amor, de la preparación, del conocimiento de Dios. Realmente la única forma en que yo conozco que se puede salir de cosas de esas es solamente con la sangre de Jesús. Hoy le comentaba a alguien y le sugería que se pusiera a orar en las madrugadas, que buscara a Dios, que le pidiera la paz que necesita y la tranquilidad, porque en el momento en que usted dobla rodillas y se pone a buscar el rostro de Dios, llega paz, llega tranquilidad, llega el Espíritu Santo de Dios, le da paz y la cubre o lo cubre. Y si usted lo hace el resto de su vida, Dios lo está escuchando y Dios lo está cuidando. Así vemos nosotros
espiritualmente las cosas, licenciado. Y si hablamos si es valor, pues hay dos cosas, hay valor y cobardía al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es una cobardía no enfrentar la realidad que está viviendo. Está huyendo a enfrentar lo que es verdaderamente la vida. Y valor porque no cualquier persona se suicida, no por decirlo así en un término más laico, se mata, ¿me entiendes? No es llegar y meterse un balazo, un arma punzocortante blanca y verse estar sangrando, o sea, etcétera, ¿sí? Pero sí rehuyen a la realidad. Totalmente de acuerdo. Es una causa, y ahí sí le podemos llamar cobardía. Valentía porque es difícil y es muy fuerte tomar una decisión de ese tipo, pero para mí, en mi criterio, lleva las dos. Sí, yo realmente siempre he creído que, no ignorando la posición de la cobardía ante la vida diaria que existe en ese momento, sí creo que es un acto de mucho valor, de muchas agallas, de mucha decisión. Yo creo que aún los animalitos nos lo enseñan, son incapaces de hacerse daño. No puedo entender racionalmente a un ser humano que saque fuerzas de no sé dónde para lastimarse sabiendo que después de eso no habrá un día más, un segundo más, y que ahí terminó pues lo que había vivido y dejó todo atrás, lo bueno, lo malo, los hijos, la familia, trabajo, todo lo que pudo haber hecho 15, 20, 30 años, 40, pues con todo respeto, no sé si valió la pena o no, pero lo que sí no valió la pena fue que haya atentado contra su vida, porque primero espiritualmente Dios está en contra de eso. El único que nos dio la vida fue Jehová, y el único que nos la puede quitar es Jehová. Nos podemos ir recién nacidos o a los 120 años, pero nada escapa de la mano de Dios. Y si alguien sabe en qué momento nos vamos a ir, es Él. Que si nosotros, en nuestra creencia, infundidos en un demonio, tomamos una decisión en contra de la voluntad divina, pues eso fue. Dejamos que el enemigo tomara el lugar de Dios en nuestras vidas y tomamos el camino que Dios no quiere y que no desea para ningún ser humano, licenciado. Fíjate, ahorita tocaba de los animales. El animal no se mata solo. Fíjate que la única muerte de suicidio de los animales se dejan morir, que es otro punto también, ¿verdad? El animal, un perrito, extraña a su dueño y empieza a dejar de comer, a beber agua, a estar siempre fiel esperando a ver a qué horas llega, hasta que muere. O va y se para en la tumba y ahí está echado y no come, no bebe agua, nada, hasta que muere. Pero eso yo le llamo nobleza de ausencia, nobleza del cariño, porque el animalito no alcanza a entender qué pasó, dónde está o cómo está, ¿me entiendes? Y nosotros los humanos sí sabemos dónde estamos y cómo estamos, y qué es lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Decía por ahí que dentro de esto, que uno que no está bien de la mente, nunca he escuchado que un loco se mate. De veras, históricamente y clínicamente yo he revisado, pero ningún loco se mata. Puede llegar a morir por una equivocación de sus actos, fíjate. Como no alcanza a percibir muchas de las cosas, puede llegar a suicidarse él mismo. Pero no podemos llegar a manejarlo como suicidio, porque es una equivocación del mismo ser. Es precisamente donde yo comentaba que puede haber causas humanas, problemas mentales, existen, somos carne, somos huesos, o sea, somos neuronas, podemos traer algún problema, sí, y coincido contigo, no necesariamente el que estés loco quiere decir que te vayas a suicidar, ¿no? Y ahorita que lo reflexionas con toda honestidad,
Pues a mis 30 años ya que tengo, nunca he escuchado una historia así. El suicidio que yo conozco y que he vivido a través de los años en mi vivir es que la gente por alguna circunstancia tomó esa decisión, pero no precisamente porque tuviera un problema mental. Tuvo circunstancias o no tuvo circunstancias en un momento de arranque de depresión, en un momento de angustia, en un momento donde abrió el corazón al demonio o el alma, junto con el aspecto de la desesperación, la tristeza, el dolor, el abandono, tomó una decisión que nada tiene que ver con un problema neurológico, mental, de una persona que tiene problemas de ese tipo mentales. Totalmente de acuerdo. Así es, y es como te digo, dentro de esto, ve un animalito, cuando ves que, pues ahora sí, en primer lugar no pueden agarrar un arma. Se pueden envenenar, pero por ignorancia. A ellos les das un alimento y lo comen, pero no porque sepa que está envenenado. Es como, hay animales, ¿sí? Fíjate cómo se hacía antes, ¿no? Allá en el oeste o en la sierra, los rancheros o los jinetes esperaban primero que bebiera el caballo. Si bebía el caballo el agua, la bebían ellos. Pero el caballo muy listo, porque cuando sentía que había peligro no bebía agua, y eso le avisaba a su dueño. Y muchos dueños a veces, a pesar de que estaban viendo esa circunstancia, lo comían y morían. Pero tampoco no podemos llamarle como suicidio. A lo mejor un suicidio no intencionado, porque si están viendo y saben cuál es la regla del caballo, pues no es de beber agua. Sí, no, y totalmente. Yo pues comentaba de los animalitos porque no conozco uno que se suicide. Podrán morir, como tú dices, de tristeza, porque se fue su dueño, la gente que los cuidó y los amó. Y son animalitos fieles, o sea, la ausencia del ser querido que los vio y los mimó y los alimentó ya no está. Esa parte pues creo que es entendible para todos. Creo que como seres humanos podemos caer en una situación de esa naturaleza que racionalmente tendrá o debería de tener un duelo y un tiempo, porque ante circunstancias muy fuertes, pues claro que las vivimos, pero también tenemos que tener un tiempo y un duelo para llorarlas y para salir de ellas. El problema siempre es cuando nos quedamos en ese tipo de circunstancias donde se vuelve ya algo crónico, donde ya la depresión, el llanto, la tristeza, el enojo, todos los sentimientos humanos que podemos sentir se vuelven parte diaria de nuestra vida, pero de forma negativa. Eso ya no es humano, eso ya no es neurológico, eso ya tiene para nosotros una connotación espiritual, donde hemos caído en un hoyo de oscuridad y todos los días nos volvemos a meter en él y todos los días volvemos a caer al mismo hoyo, con la desgracia que cada día lo hacemos más ancho, más profundo y mucho más oscuro. Y no buscamos el único camino, que es Jesús de Nazaret, que es el que nos puede dar la paz, la luz, la sanidad física, espiritual, sentimental y humana para vivir cada día, licenciado. Pues es definitivo, ¿no? Porque, bueno, la conciencia humana es muy traicionera y son etapas y de evolución. Decían por ahí los escritores del psicoanálisis, ¿sí? Si una mente no evoluciona, se queda la mente atrasada y cualquier cosa se le puede hacer fácil para hacer cualquier circunstancia, ya sea de prosperidad o adversa. Y sí, cuando ya tenemos y entramos a los valores, pues también hay una cuestión muy importante, ¿sí? El valor no estoy hablando como tal, estoy hablando como sentimiento, el quererse uno mismo, el querer seguir adelante, el no sentirse fracasado. Perdí esta guerra y sigo adelante. Es como los médicos nunca quisieran que se le muriera a nadie,
sin embargo, se mueren los pacientes. Un abogado, pues no siempre va a ganar, ¿no? Va a haber momentos en que pierda, y no porque va a perder, o sea, se va a suicidar, igual que los médicos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ver, y sobre todo, yo los invito a todo el auditorio, sí que nos está viendo, a los cibernautas, que vean las cosas reales como son, y traten de mejorar y enmendar su vida, para que esa vida pues, sea más próspera y más abundante. Y no piensen en cuestiones negativas. Pero también aquí hay otro factor importante dentro de la sociedad. El factor importante son las canciones. Hay canciones que deprimen mucho. Hay programas de televisión que deprimen mucho. Y eso a veces eso los hace. Es como anteriormente, como nos que tenían catalogado nosotros en el cine. Ah, vas a ver una mexicana, ah, vas a agarrarte llorando. Y gritando y emborrachándote. Era de llorar y ponerse pedo. Entonces vamos cambiando esa mentalidad, vamos cambiándolo de otra manera, más positiva, para avanzar mejor. No, y tocas un tema bien interesante, ¿no? O sea, la realidad es que si cantamos lo que canta el mundo, amor contra amor, traición, engaño, muerte, acechanza, balazos, tristeza, dolor, pues, ¿qué estás cantando? Si hemos dicho que tu boca tiene poder y lo que estás cantando es lo que te está alimentando, pues lo único que está alimentando es el demonio, porque en eso no está Dios. En el caso espiritual, el abogado pelea, y digo pelea entre comillas, porque no es una batalla como tal, pero sí hay una contraparte con la que él tiene que interactuar para poder ganar a favor de su cliente. Se vuelve una batalla jurídica, de estrategias, de papeles, de experiencia, de manejo de conocimientos, de relaciones. Hoy quiero decirle que los pastores también tenemos batallas muy fuertes. Y muchas veces no lo sabe la gente. La gente puede vernos reír o no, pero nosotros cada vez que oramos por un ser humano, estamos peleando con los demonios de esa persona. Y quiero decirle que esos demonios no están contentos con uno, porque los estamos echando de la casa donde viven, porque lo estamos enfrentando. Cada oración que hacemos de liberación, de imponer manos a gente enferma, a gente que tiene depresión, a gente que está con problemas económicos, a gente que está triste. Cada vez que un pastor o un ser humano, hijo de Dios, ora, está enfrentando al mundo de las tinieblas. Nuestras batallas no son físicas, lo dice la Biblia. No tengo pleito con sangre y carne. Mis batallas son contra principados, gobernadores y potestades infernales en lugares celestiales. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que oramos por una gente que está pensando suicidarse, estamos peleando con un demonio que ya tomó el control de la vida de esa persona y que no está dispuesto a dejarlo. Como dijo el Señor Jesucristo, realmente abrimos la puerta y no la cerramos. Y como no la cerramos, en vez de ser uno, llegan muchos más. Aunque parezca una locura, le dijo el garaneo al Señor Jesucristo, somos muchos porque somos una legión. Imagínense lo que le dijo el demonio a mi Señor cuando los quería echar a los puercos. Todo problema de suicidio humano tiene tinte espiritual. Va a depender de muchas cosas, pero la sabiduría con que el licenciado manifestó algo que yo en mi ignorancia analizaba, no he escuchado que ninguna gente que padezca de sus facultades mentales se suicide. Se supone que se suicidan la gente que no debe hacerlo, por motivos que tampoco deberían hacerlo. Y si es así,
el motivo tendrá que ser más espiritual que por lo que está viviendo. Así es. Tus últimas palabras para este programa. Que oren, que busquen ayuda cada vez que tengan una depresión muy fuerte, cuando sientan que no pueden contra lo que están pensando, no sirvo para nada, soy un fracasado, más me valía haber nacido, ¿para qué me trajo mi madre? Nomás para esto, para sufrir, más me vale morirme de una vez, ¿qué estoy haciendo? Le quito un problema a mi familia, los dejo libres, les quito una carga, todo eso es satánico, es de Satanás, que le quede claro, donde quiera que esté viendo esto, eso no es de Dios, no es una enfermedad mental, es un demonio que va a acabar con su vida si usted no le pone un alto con la sangre de Jesucristo. Buenas tardes a todos. Y ahorita que dices eso, de lo de los hijos, muchachos, entiendan que las madres a veces se abstienen de contestarles, pero muchos muchachos, muchos hijos les dicen a su madre, yo no te pedí nacer. Verdaderamente, si a la madre le dieran a escoger, ¿los hubieran escogido ustedes? Se los dejo de reflexión. Nos vemos la próxima semana. Habla el que sabe.